Muy bien, sean bienvenidos. Vamos a dar inicio ya a lo que corresponde a la segunda unidad. De aquí en adelante nosotros ya vamos a trabajar, ¿verdad? Ya cerramos lo que fue la primera, ahora vamos a dar inicio a la segunda. Ahí hace un su apartado, una su portada, ¿verdad? De segunda unidad, por favor, para que pueda establecer de dónde nosotros vamos a comenzar a trabajar. Estamos fecha 12 de marzo. Y aquí vamos a comenzar a trabajar estos temas. Estos temas vamos a abordarlos en 3 sesiones, es decir, en 3 clases. Vamos a ver la formación de palabras, vamos a hacer ejercicios con respecto a la palabra, al lexema, al morfema, palabras primitivas, derivadas, compuestas, lo que corresponde a los sufijos, a los infijos, de cómo nosotros estructuramos estas palabras. También vamos a ver nuevamente los morfemas, los prefijos, los sufijos en forma detallada, las palabras que vienen a dar origen a otras, como la derivación, la composición, lo que corresponde las palabras para síntesis, los infijos e interfijos. Este es uno de los documentos que nosotros tenemos en plataforma, pero también tenemos este otro. Yo les envié 2 documentos para que usted pueda, asociar claramente a lo que nosotros estamos, desarrollando como tal. Entonces, ahí en plataforma ustedes van a poder observar ese documento y también este otro documento. Y este es el mismo del cual, yo proyecté anteriormente, solamente que pues, presenta, ¿verdad?, de otra forma o en otra modalidad, si usted lo quiere ver, está de forma esquematizada. Tenemos la familia de palabras, está en relación a el lexema o raíz, al morfema, las palabras primitivas, las palabras derivadas, de cómo en un momento determinado encontramos la palabra primitiva o palabra raíz establecida, cuáles son esas derivaciones que se tiene y cuál es el lexema como tal en la palabra. Luego tenemos las partes de una palabra, ¿verdad? Que es el morfema y el lexema. A cada uno, pues vamos a encontrarle la estructura. Dentro de una palabra vamos a encontrar raíz, lexema, vamos a tener morfemas. Dentro de los morfemas vamos a encontrar que hay flexivos entre género y número, morfemas derivativos como desarrollados por afijos, prefijos, infijos, sufijos y desinencias que pueda tener la palabra como tal. Los tipos de morfemas se establecen en dos, que es el lexema y la raíz, y también los morfemas gramaticales. En este caso, los morfemas gramaticales están comprendidos en independientes y dependientes, y lo que son los flexivos, otra vez desarrollados en prefijos, sufijos, incluyendo su interfijo o palabra raíz. Los ejemplos que nos muestra, ¿verdad? El mismo documento para poder entender cada uno de lo que nosotros estamos hablando. Los dos documentos establecen la misma información, solamente que yo la presento en dos modalidades para que sea muy claro lo que vamos a desarrollar como tal. Al inicio, y vamos a empezar a ver en sí cómo está estructurada la palabra. Y para ello yo voy a hacer uso de este documento como tal. Cualquiera de los dos, al final yo voy a explicar los dos, pero cualquiera de los dos nos va a servir para establecer lo que estamos hablando. Entonces tenemos que la formación de palabras de forma morfológica, es decir, las partes que constituye una palabra como tal, vamos a entender que la palabra es una unidad mínima de un significado dentro de la oración. Por ejemplo, cuando yo digo aquí formación de palabras, se ocupa la morfología. Entonces acá yo ya tengo una expresión. Yo ya entiendo que formación es una palabra, de es otra palabra, palabras como tal es otra y así sucesivamente cada una, pues es una expresión como tal.
que en sí, sola y simple, pues no me da una expresión, me da un contenido, un concepto, una idea en forma general, pero ya unidas en una expresión, en una oración, pues ya me da a mí un significado como tal. Dice, dentro de esta composición de la palabra vamos a encontrar a un lexema o también se le puede llamar raíz. Ambos van a ser lo mismo. En este caso, el elemento que contiene la significación de la palabra se le llama raíz, se le llama lexema o se le llama también raíz primitiva. Y en este caso es la palabra tal cual, solamente que vamos a comprender una situación, que este lexema, esta raíz o raíz primitiva, como algunos también la establecen, pues es una palabra que va a dar origen a otra y que no tiene una derivación de otra palabra, sino es una palabra tal cual. Hasta ahí entonces encontramos que la palabra está compuesta por un lexema o por una raíz y que esta a su vez va a tener un significado para establecerla dentro de una oración como tal. Muy bien. Tenemos también entonces a los morfemas. Y los morfemas es otro elemento que nosotros vamos a contemplar dentro de la palabra. Y dice que los morfemas van detrás de la raíz y aportan contenido gramatical que pueden ser en los vocablos, género, y vamos a recordar esta parte del género. El género se establece en dos elementos, ¿verdad? Que sería, en este caso, el género masculino o el género femenino, ¿verdad? Hasta ahí nosotros encontramos que puede ser hombre, mujer, niño, niña, ¿verdad? Establecido como él o ella. Ahí nosotros encontramos claramente que, y aquí en paréntesis nos dice, pueden ser los nombres como tal, ¿verdad? Eh, yo voy a establecer, ¿verdad? Juan y Juana. Entonces, Juan para género femenino. En los adjetivos, nosotros conocemos claramente, ¿verdad? Cuando decimos niña y niño, pues se establece ese género, hombre, mujer, establece como tal, ¿verdad? Un género. Y para los pronombres, pues nosotros ya mencionamos que es él o ella, y también si lo vamos a determinar en plural, ¿verdad? Ellos o ellas. Ese es en relación a los morfemas. Pero también dice que existe un número dentro de estos morfemas y para el número nosotros vamos a conocer que vamos a encontrar, al igual que en los nombres, los adjetivos y los pronombres se establecen en plural. Si yo digo niño, es uno. Si yo digo niños, son varios. Si yo digo niña, es una. Y si digo niñas, son varias. Si yo digo con el pronombre ellos, son varios. Ellas, son varias. Ya estoy estableciendo un número. Y a ese número nosotros siempre le vamos a llamar singular para uno y plural para varios. Pero también en el morfema vamos a encontrar un tiempo. ¿Cuáles son los tiempos que nosotros podemos encontrar? De acuerdo al verbo, ¿cuáles son los tiempos que nosotros encontramos? Y luego, ¿cuáles son esos tiempos? Recordemos, son muy sencillos. Pasado, presente y futuro. Así es, esos son los tres tiempos que establece. Entonces nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que el pasado, pues, es algo que ya ocurrió, puede ser un tiempo inmediato, ¿verdad? Es decir, hace pocas horas, pero ya pasó. Pudo haber sido ayer, pudo haber sido una semana, hace un mes, hace un año, hace varios años, hace siglos, pero igual me está estableciendo un tiempo pasado.
establece el otro tiempo, ¿verdad? Que es el presente, es en este instante que lo estamos trabajando, en este momento, ¿verdad? En esta época, en esta era, en este instante, lo estamos estableciendo como un tiempo presente. Y para el tiempo futuro, pues nosotros encontramos, ¿verdad? La contradicción entre el pasado y el futuro, y ahí ya nosotros conocemos que el futuro es algo que no ha sucedido, pero que va a suceder. Ya nosotros establecemos mañana, dentro de un mes, dentro de algunos años, ¿verdad? Algo próximo, pero que todavía no ha sucedido. Entonces a eso le llamamos nosotros futuro y dentro del tiempo se establecen estos tres elementos principales. Para el modo, pues vamos a tener un modo indicativo, un modo subjuntivo, que va sumado en un momento determinado al tiempo, ¿verdad? Porque recuerden que nosotros de acuerdo lo establezcamos. ¿Se recuerdan cuando en básico ustedes vieron el pretérito? Y dijimos que el pretérito no es más que el pasado, solamente que establecerlo en qué momento, en qué pasado es como tal. ¿Será que es un pasado próximo, es un pasado que ya tiene mucho tiempo? Y a eso es como nosotros vamos a determinar un modo. También determina, dice, los aspectos en la persona. Y acá nosotros vamos a recordar también, en este caso, a los verbos ser, estar. ¿Se recuerdan que esos verbos como tal se establecen como aquellos verbos copulativos que nosotros también vimos en algún momento, ¿verdad? O para recordar en la primaria y el básico? Que se establecían, ¿verdad? Como tal, a lo que se refiere a un verbo copulativo en donde hay algunos verbos, ¿verdad? Que me determinan un estado. Podríamos decir, él está sentado. Y cuando nosotros decimos está, ya me está dando a mí un modo, me está dando un aspecto específicamente de cómo se encuentra la persona. Podríamos decir, es que pareciera que todos estamos cansados. Entonces me está dando el verbo parecer. Y ahí nosotros vamos a encontrar esa situación o cualidad que nosotros le sumamos a la acción, ya sea acción que realiza como tal el sujeto, el objeto, la cosa, ¿verdad? A eso se refiere cuando nosotros vamos a determinar algunos aspectos. Pero todos estos últimos, lo que comprende el tiempo, el modo, el aspecto, pertenecen exclusivamente a los verbos. Y no olvidemos que los verbos en forma generalizada son todas aquellas situaciones que me presentan una acción. Comer, saltar, beber, dormir, arrastrar, escribir, leer y toda aquella acción que termine en un infinitivo, ar, ir, me presenta a mí la acción como un verbo. A eso se refiere. ¿Alguna duda al respecto de lo que hemos determinado hasta el momento? Jóvenes, ¿alguna duda? No sé yo. Muy bien. Les decía, este tema se ve así muy, muy poquito o muy fácil, pero ya cuando nosotros encontramos a cada uno de los elementos, ahí es donde nosotros empezamos a desglosarlos. Y estos regularmente siempre se van a presentar en la oración. Ahora bien, la oración recuerden que forma la parte elemental y constitutiva de nuestro vocabulario. Nosotros siempre estamos hablando en oraciones. Solamente que como ya, nuestra metacognición establece esas oraciones de forma automática, yo ya no me voy a detener a establecer cada una de las expresiones o aspectos, ideas que yo estoy formulando para poder establecer lo que estoy, emitiendo. Por ejemplo, ustedes, no sé, en la mañana se levantaron y dijeron: "Buenos días, mamá, vamos a desayunar". Óigase muy bien, usted dio una estructura de palabras en secuencia. Entonces, ahí usted puede ubicar muy claramente un pronombre, un sujeto, un verbo, un artículo, un pronombre, un adjetivo, un sustantivo, y dependiendo en qué modalidad lo presente, ¿verdad? Un adjetivo calificativo, un sustantivo individual o colectivo,
Y ahí nosotros estamos integrando cada elemento gramatical dentro de una expresión. ¿Y qué expresiones son como tal? Palabras unidas que muestran una oración de forma lógica. Ahí nosotros en esta morfología de la palabra, pues hablamos y las vamos integrando de forma de que tenga una coherencia lógica. Les decía, por ejemplo, que alguien me diga, ayer fui a pasear al parque, pues no me va a dejar solamente parque, fui, este, ayer, ¿verdad? Y no sé qué otras, o qué otros elementos podamos integrar. No está de esa forma, desordenada, sino estamos estructurando palabras de forma ordenada en que toda la persona con la que yo me comunique me pueda entender. Y vean cuántas oraciones yo estoy emitiendo a cada instante para poder establecer y poder dar a entender esta parte que nosotros vamos a llamar de inicio palabra, que es la estructura fundamental de nuestro lenguaje como tal. Muy bien. Como ya tenemos claro entonces cada uno de estos elementos, ahora vamos a pasar a ejemplificar. Yo necesito, por favor, que cada uno me desarrolle 10 palabras, cualquiera que usted desee, y luego con esas 10 palabras va a construir 10 oraciones. De las 10 oraciones necesito que identifique el género, determinando si es masculino o femenino, determinando si es un pronombre, si es un adjetivo o si es un nombre como tal. Un número dentro de la misma oración, ¿verdad? No va a ser 10 por cada uno, sino 10 generales determinando cada elemento. El número, si es singular, si es plural, y quién lo manifiesta. Lo manifiesta el nombre, lo manifiesta el adjetivo, lo manifiesta el pronombre. El tiempo, si es que agregaron un verbo, en qué tiempo lo presenta, si es presente, pasado o futuro. ¿Se entiende qué vamos a realizar? Sí, señor. Gracias por responder. Entonces, por favor, vamos a abordar esta parte de contenido. Vean solo la pequeñez que nosotros abordamos en estos minutos para explicarlo y cuándo conlleva toda esta estructura de lo que nosotros estamos hablando. Así que, por favor, vamos a trasladar este pequeño fragmento de nuestro cuaderno y vamos a hacer los 10 ejemplos determinando cada uno de los elementos, por favor. Trabajemos y cualquier duda me pueden preguntar. Pero podemos copiar ese pedazo. Sí, pero solamente la parte que te voy a seleccionar. Hasta aquí solamente. Muy bien. Disculpe, señor, ¿podría seleccionar de nuevo lo que tenemos que copiar? No sé si ya es visible para ti. Sí, señor, gracias. Muy bien, ahí lo voy a mantener un par de minutos.